Buenas tardes. Como nos presentaba el pastor Antonio, mi nombre es Mauricio Vilches, mi esposa Soledad Oñate. Nosotros somos chilenos, pero trabajando hace 14 años en Paraguay como misioneros, trabajando en el área de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta tarde lo que queremos compartir con ustedes es justamente un video que hemos preparado que tiene que ver con el último ciclo de enseñanza que tuvimos, del año 2010 al 2013. Es cierto que lo que ustedes van a observar ahora son un montón de fotografías de personas que ustedes no conocen en forma personal, pero quiero que entendamos lo siguiente: son hermanos en Cristo, por los cuales muchas iglesias, entre ellas la iglesia La Gracia de Dios de Recoleta, que ha sido una iglesia que ha orado por nosotros por muchos años y ha ofrendado al ministerio que hacemos en Paraguay. Entonces, en cierta forma, es una extensión misionera de las iglesias chilenas a través de hermanos chilenos que han salido más allá de nuestro país para hacer la obra del Señor. Justamente mostramos todo el proceso desde que comenzaron estos grupos. Nosotros hacemos el ministerio de la siguiente forma, para que entiendan un poco. Nosotros ofrecemos un instituto bíblico a las iglesias que aceptan se convierten en una sede de instituto bíblico. Y aquí diferentes hermanos de diferentes iglesias pueden asistir y prepararse durante 3 años. Ustedes lo que van a ver acá son 3 sedes distintas que estuvieron en este periodo de 3 años, y al final del periodo hubieron 46 hermanos que se graduaron, ¿ya? Entonces, varios de ellos ya están sirviendo en la obra y damos gracias al Señor por ello. Queremos agradecer en forma personal también al hermano Antonio, al pastor, por habernos invitado. Nosotros, Dios mediante, ya el próximo jueves estamos regresando a Paraguay. Estamos saliendo, Dios mediante, como a las 5 de la mañana para poder estar más o menos como a las 5 de la tarde del otro día en Asunción, o cerca de Asunción, donde nosotros vivimos. Así que gracias por esta oportunidad de poder conocer la iglesia donde asisten mis padres, el hermano Raúl y la hermana Cristina, que asisten aquí, y poder conocerles a ustedes. Muy bien, vamos a proyectar, hermano, solamente que hay que cargar la batería. Contempla a Dios en
venid y adoradle, contempladle, nadie es como él, venid y Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le
sea sin igual. Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. En mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Bueno, esperamos que a través de lo que han podido observar tengan una idea del trabajo que realizamos nosotros en Paraguay a través de estos años. Es para nosotros siempre un gozo poder volver a ver el video, porque las personas que están ahí obviamente son personas con las cuales nosotros hemos tenido
un contacto durante 3 años mínimo y hemos tenido, por la gracia del Señor, la bendición de ser parte de la vida de ellos, como ellos también en la vida nuestra. Ahora, como quien trabaja enseñando la palabra de Dios, mi persona junto a mi esposa, quienes estamos al frente de un instituto bíblico, siempre vamos a estar motivando y desafiando a cada uno de los hermanos a entender la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y es justamente eso lo que quiero compartir en este tiempo que puedo tener con ustedes en esta tarde. Me gustaría que me acompañaran primeramente en oración y después vamos a buscar el Salmo 119 y vamos a leer algunos versículos allí. Oremos. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias, Padre, por el tiempo que podemos disfrutar conociendo a nuevos hermanos, nuevas hermanas. Gracias, Señor, por la obra tuya aquí en Quilicura. Señor, sabiendo que ha sido tu voluntad que esta iglesia esté mostrando la luz de Cristo, la esperanza que hay en Él, de la esperanza, Señor, de la vida eterna, del perdón de pecados. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que sienten en su corazón esta responsabilidad y han compartido justamente el deseo de que sus seres queridos, seres amados, conozcan esta verdad que tenemos, Señor, esta vida eterna de la cual ya gozamos. Y, Señor, ayúdanos a ser obedientes también en seguir compartiendo las buenas nuevas. Gracias te doy, Señor, por poder compartir en esta tarde con mis hermanos tu palabra. Ayúdame a ser claro, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permiso. Salmo 119. ¿Qué saben del Salmo 119? Muy bien, que es el salmo más largo, ¿no es cierto? ¿Cuántos versículos tiene? Bueno, pueden observar sus Biblias. ¿Cuántos versículos tiene este salmo? 176 versículos. Pero vamos a ir a los versículos 161 al 168. Y prestemos atención a un sentimiento. Cuando hablamos del sentimiento más sublime o más alto que el ser humano puede expresar, ¿cuál es ese? ¿Cómo se llama ese sentimiento? El sentimiento, ¿cuál es el sentimiento que más deseamos que las personas nos digan? O por lo menos yo espero que mi esposa me lo diga y de la misma forma mi esposa espera que yo se lo diga. ¿Cuál? El amor, ¿no es cierto? Un sentimiento. Si bien el amor no es solamente un sentimiento, el amor en sí es una acción. Ya por eso nosotros podemos amar, porque si fueran solamente por los sentimientos, como dice el mundo, el amor se va. Pero cuando el amor es bíblico, es una acción. Por lo tanto, yo puedo amar. Yo decido amar. Por eso está el mandato, amad a vuestras esposas, ¿no es cierto? Es un mandato, no es una opción, no es si tú sientes en tu corazón. Y de la misma manera se le dice a las mujeres que deben amar a sus maridos. Pero acá, hablando acerca de la palabra de Dios, ¿cuáles son? Justamente hay 3 versículos que el salmista dedica. Es interesante porque este salmo tiene 176 versículos. 9 veces el salmista va a usar la palabra amor para referirse a la palabra de Dios. Y en 3 ocasiones de esas 9 veces está en esta porción. Dice así, Salmo 119, del versículo 161, dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Comienza el salmista, o sigue escribiendo el salmista. Lo cierto es que él no escribió en versículos, él escribió todo el salmo en forma completa, de una forma muy particular, porque este salmo es un acróstico. ¿Qué significa eso? Que cada 8 versículos se usaba una letra del alfabeto hebreo, que son 22 letras. Y en este caso la letra llamada Sin, como posiblemente ustedes tienen ahí arriba también, cada uno de estos versículos comenzaba con esta letra. ¿Cuál era la finalidad? Justamente ayudar a la memoria, porque es mucho más fácil
memorizar cuando yo sé que la siguiente oración comienza con la misma letra o la misma palabra. Y el salmista dice, príncipe me han perseguido sin causa. Está hablando de gente con autoridad, gente que tenía el poder de quitarle la vida. Pero sin embargo él dice lo siguiente, dice, pero, recuerden que la palabra pero siempre es como un disco par en la escritura, dice, pero mi corazón tuvo que temor de ¿quién? De tus palabras. Miren qué interesante, porque dice que príncipes le perseguían, es decir, personas que tenían poder para destruir su vida. Sin embargo, ¿de quién tenía el temor? No de los hombres que podían quitar su vida. Él tenía temor ¿de qué? De la palabra de Dios. Sigue diciendo, me regocijo en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Interesante. Cuando los reyes de la antigüedad, como en la época de David, del rey David, salían a sus batallas, es decir, una vez que un ejército conquistaba al otro, el ejército ganador se quedaba con todos los despojos, con todo el botín, las armas, la ropa servible, los comestibles, los caballos, los camellos, todo lo que pudieran obtener. Pero miren lo que dice el salmista, me regocijo ¿en qué? En tu palabra. Y para él esto era como hallar un gran botín. Esa es la idea. Es decir, tiene mucho más valor la palabra de Dios que todo lo que nosotros pudiéramos obtener en la vida. Nosotros somos un país que nos vamos a distinguir o nos distinguimos por habernos convertido en un país tremendamente consumista. ¿O no? Por eso las grandes tiendas que ya conocen el pensamiento del chileno siempre se adelantan por lo menos un mes a cada evento. ¿Qué es lo que estamos en pleno todavía a mitad de febrero? ¿Y de qué ya se está hablando? De los colegios, ¿no es cierto? De los útiles escolares. Cuando estamos más o menos por agosto, ¿de qué se empieza a hablar ya? De las fiestas patrias. Cuando estamos en septiembre ya se está hablando de la famosa fiesta, lamentablemente esta fiesta de Halloween, ¿no es cierto? Cuando se está en noviembre ya se está hablando de ¿qué? De la Navidad. Es decir, siempre estamos en un permanente consumismo. Y lo cierto es que muchas personas anhelan consumir. Y esto no es solamente el mundo incrédulo, también, lamentablemente, el mundo cristiano está en un voraz consumista, ¿no es cierto? Y por eso estamos queriendo el último celular de última generación, queremos el televisor de última generación, etcétera. Muchos creyentes, lamentablemente, encuentran su regocijo en estas cosas. A ver, ¿cuál es tu celular? Es touch. Hace todas estas funciones que esperamos que haga. Tiene internet, puedo hacer WhatsApp. Es decir, y para muchos creyentes, eso significa tener regocijo. Si tengo algo de dinero, si tengo una tarjeta, si tengo varias tarjetas, tengo regocijo. Pero miren lo que dijo el salmista, me regocijo ¿en qué? En tu palabra, en tu palabra. La mentira aborrezco y abomino, tu ley, dijo, amo. El salmista usó varios sinónimos para referirse a la palabra de Dios. A veces la trató de palabra, a veces de juicios, ley, mandamientos, estatutos. Si usted lee el Salmo 119, todas estas palabras están haciendo referencia a este libro que llamamos la Biblia. Este libro es la palabra de Dios. No es que contenga, es la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el salmista con respecto a la palabra de Dios? Tu ley amo, tu ley amo. Querido hermano, querida hermana, el salmista está diciendo que él ama la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios. Si yo te preguntara a ti, hermana, hermano, ¿tú amas la palabra de Dios? Posiblemente todos vamos a responder amén. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos ser menos
¿No es cierto? Nadie va a querer decir, no, yo no amo la palabra de Dios. Es decir, vamos a responder en una forma, vamos a decir casi por inercia, vamos a decir, sí, yo amo la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos llegar a distinguir que realmente amamos la palabra de Dios, como decía el salmista? Vamos a ver eso en un ratito más. El salmista dijo en el versículo 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Te alabo, ¿por qué? Por tu palabra, yo te alabo. Sigue diciendo, mucha paz tienen todos los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Saben? El que ama la palabra de Dios no va a tropezar en las cosas de este mundo. No tropieza en los afanes del sistema en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque ama. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Versículo 167, tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obras. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa eso de guardar? No significa que yo lo pongo en una caja. ¿Cuál es la idea de guardar los mandamientos? Es ponerlos por obra. Guardar los mandamientos del Señor no es que yo los guardo en un cajón o solamente los tengo escritos, que es muy bueno para recordarlo, sino que yo los pongo por acción. Los 10 mandamientos que nosotros tenemos ahí, que son mandamientos morales y permanentes, no es solamente para que nosotros tengamos un montón de reglas, sino es para que vivamos conforme a esos mandamientos. Miren lo que dijo el salmista, tus mandamientos he puesto, tiempo pasado y permanente, ¿no? He puesto por obra. Cuando un creyente, querido hermano, con muchos pocos años, ama la palabra de Dios, va a ser un creyente que pone por obra los mandamientos del Señor. No cuestiona. Los mandamientos son para obedecer. Cuando la palabra de Dios dice, id a todo el mundo y predicar el Evangelio, no significa Chile solamente, no significa Santiago solamente. ¿Qué significa ir por todo el mundo? Pasar las fronteras. ¿Saben? Como misioneros, es muy triste las estadísticas en Chile, hermano. Nosotros somos uno de los países con más evangélicos, o más personas que han manifestado una fe personal en Jesucristo. Se calcula, según algunas estadísticas, que somos entre el 25 al 30% de la población se declara evangélica. Vamos a suponer que somos 20% nomás. En una población de 17 millones de personas, eso significa que 3.400.000 personas deberían ser creyentes. Y si nosotros solamente dijéramos que el 1% de esa población cristiana fuera misionero, nosotros tendríamos una fuerza misionera de 34.000 misioneros que podrían ir a todas partes del mundo. Pero ¿saben, queridos hermanos? Somos uno de los países que menos ha respondido al mandato de Dios. Somos uno de los países que menos misioneros ha enviado al mundo. Pero ¿sabe lo que está haciendo el Señor? El Señor no va a truncar su propósito de que llevemos el Evangelio a todo el mundo. ¿Y sabe lo que está haciendo el Señor? Nos está enviando el mundo a Chile, ¿o no? De hecho, nosotros tenemos una de las poblaciones, posiblemente en Quilicura, más grande de qué grupo? Haitiano. Era impensado que chilenos fueran a Haití. ¿Qué hizo el Señor? Los envió. ¿Saben, hermano? No simplemente para decorar el paisaje, no para que ahora tengamos diferentes colores. ¿Sabe cuál es el propósito? De que nosotros les hablemos de Cristo. Ellos ya se están reuniendo. Ellos ya tienen una iglesia aquí en Quilicura también. Hermanos, la palabra de Dios dice acá el salmista, el salmista no era un hombre emocional simplemente que por una cuestión sentimental escribió esto. Él dice acá, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Querido hermano, querida hermana, si tú eres un creyente que ama la palabra de Dios, debes ponerlo por obra. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Es decir, es imposible amar al Señor Jesucristo y no cumplir los mandamientos, o no poner por obra los mandamientos. No solamente dijo el Señor ir y predicar el Evangelio de toda criatura, también dijo servir, ¿no es cierto?, unos a otros. Debemos servirnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros. Si amamos al Señor, vamos a guardar su palabra, ponerlos por obra. ¿Qué sigue diciendo el salmista? Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. En gran manera. Una pregunta, querido hermano. Ya me respondieron algunos. Cuando les dije si amaban la palabra de Dios, algunos respondieron afirmativamente. Pero en lo que va del año, ¿cuánto has leído de la palabra de Dios? ¿Cuántos capítulos has leído de la palabra de Dios? ¿Saben? Hay un cálculo que dice que si yo leo 5 capítulos diarios de la palabra de Dios, en un año yo leo la Biblia. Ahora nosotros llevamos ¿cuántos días del año? Más o menos llevamos casi 70 días, ¿no es cierto? 31 más 50 días, ¿no es cierto? 50 días por 5, 250 capítulos deberíamos tener leído. ¿Qué significa eso? Que ya me tendría que haber leído los 5 libros del Pentateuco, más Josué, más Jueces, Ruth. La pregunta es, ¿voy ahí? ¿He leído ya eso? Entonces la pregunta es, ¿amo la palabra de Dios como Dios espera que yo ame? Porque si yo amo la palabra de Dios, yo voy a ser una persona que voy a leer la palabra de Dios, la voy a consumir. Siempre hago esta pregunta, hermano. ¿Cuántas veces al día nosotros los chilenos comemos, por general, en promedio? 3 veces. Desayuno, almuerzo y 11 cena, ¿no es cierto? Por lo menos 3 veces. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. ¿Cuántas veces al mes? Todos los días. Parece que esta no es una iglesia que hace ayuno, hermano, ¿no es cierto? Es decir, de todas las iglesias bautistas que conozco, ninguna hace ayuno. Es decir, comemos durante todo el año. ¿Por qué comemos? Porque tenemos hambre, muy bien. Pero solamente porque tenemos hambre, o el alimento cumple algún tipo de propósito. Claro, ¿no es cierto? Cumple el propósito de darnos las proteínas necesarias, las vitaminas necesarias para una buena salud. A veces nos salimos de la dieta, ¿no es cierto? La dieta es comida que comamos, ¿no es cierto? Pero cuando nos salimos de esto, estamos comiendo más de lo que estamos necesitando. Pero sabemos que es necesario comer. Somos uno de los países, hermanos queridos, más bendecidos en esto también, porque nosotros comemos todos los días. Saben, en el mundo hay millones de personas que al año mueren de hambre porque no tienen que comer. Somos bendecidos y somos tremendamente bendecidos nosotros porque además de tener la comida física, tenemos que la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, dice. Ahora, no significa que yo voy a ser salvo por leer la palabra. Esa palabra salvación significa salud espiritual. ¿Cuándo tenemos salud espiritual, hermanos? Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Queridos hermanos, la verdad que nosotros estamos en un tiempo donde las iglesias se han convertido en admiradoras de la palabra. Se admira mucho la palabra. Nos hemos convertido en iglesias versiculistas. Y quiero que me entiendan bien. Yo no estoy en contra de lo que está escrito ahí, ni ahí, porque es palabra de Dios. Eso queda claro, espero que quede claro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ese versículo no fue escrito como el Salmo 133, versículo 1, porque los capítulos y versículos vinieron a aparecer en el tiempo, por allá por el año 1100 y 1200.
de la era cristiana. Antes los cristianos, para conocer la palabra de Dios, tenían que conocerla en forma completa. Ellos se conocían el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. No se conocían Juan 3:16 nomás. Se conocían el Evangelio completo. Nosotros nos hemos convertido en iglesias versiculistas. Conocemos muchos versículos, pero nosotros necesitamos conocer la palabra en forma completa. Completa. Así fue escrita. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros. Y hay al menos 5 libros. Que es Filemón, muy bien. Judas, muy bien. Segunda y tercera de Juan. Y hay un pequeño libro allá en el Antiguo Testamento que comienza con A. Abdías. Querido hermano, hermana, si yo te pusiera un desafío, ¿tú crees que de aquí al domingo podría leer 5 libros de la Biblia? Es decir, 5 capítulos. Claro que sí. Claro que sí podemos. Pero si nosotros no ponemos estas prioridades en nuestra vida, hermanos, siempre vamos a ser unos flacuchos, unos débiles en lo espiritual. Solamente vamos a convertirnos en personas maduras y fuertes en las cosas del Señor cuando este libro deja de ser un adorno en nuestras casas. Cuando este libro no está solamente aquí en las páginas, sino que está en nuestro corazón. ¿Sabe lo que dijo Pablo a Timoteo en Colosenses 3:16? Dijo que la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer memoria de eso en los momentos que lo necesito. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios desea que yo ame su palabra. Él espera que yo ame su palabra. No espera un sentimiento menos. Como le decía, hay muchos creyentes hoy en día que admiran la palabra. ¿Y cómo puedo diferenciar entre una persona que admira, o tal vez, cómo puedo diferenciar si yo soy simplemente un creyente que admira la palabra y no la amo? Bueno, generalmente el que admira es el que tiene porciones favoritas. Simplemente porciones. Y generalmente esas porciones tienen que ver con promesas. Y generalmente es porque voy a recibir algo a cambio. Eso es simplemente admirar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente tiene promesas, también tiene mandamientos, también tiene advertencias. No debemos unirnos en yugo desigual, dice la palabra, ¿no? Pero el que admira la palabra de Dios, generalmente ese versículo lo corta y lo deja de lado y no hace caso a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. El que admira la palabra de Dios generalmente corta ese versículo y es una persona que no ora. ¿Cuáles son las reuniones, pastor, en las que menos creyentes asisten? La de oración. Si fuéramos creyentes que amamos la palabra de Dios, estaríamos todos orando. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo manda. No la iglesia. Porque el Señor dice orar sin cesar. Si el Señor Jesús oró de madrugada, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos orar? Mucho más, ¿no es cierto? La palabra de Dios, hermanos, está para que nosotros la obedezcamos. Si tú eres una persona que ama la palabra de Dios, la vas a consumir. Es decir, te vas a alimentar, así como te alimentas 3 veces al día, te vas a alimentar de la palabra de Dios. Como dijo en Pedro, desead como niño recién nacido la leche no adulterada. Segundo, si tú amas la palabra de Dios, vas a ser un creyente que la va a considerar en todas las decisiones de tu vida. Todos los días, hasta que el Señor venga por nosotros, vamos a tener que tomar decisiones. Algunas decisiones son muy, muy importantes, otras posiblemente más superficiales. Como decir, ¿con qué como el pan esta tarde? ¿Con queso o con palta? Es una decisión. Ahora, no es trascendental. Pero sí es trascendental para las señoritas que están acá, que son solteras, ¿con quién te casas? Esa es una decisión trascendental.
Y qué importante es conocer el consejo de Dios para no equivocarse. También el creyente que ama la palabra de Dios, como sabe que es tan importante para su propia vida, como dijo el salmista, es como la miel, era lo máximo que comía el israelita. Es como el oro fino, dijo el salmista. Era para él la palabra de Dios. Cuando alguien considera la palabra de Dios valiosa, la comparte. La comparte, porque es tan preciosa que debe ser oída por todo. La pregunta es, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste la palabra de Dios? No cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra de Dios, sino cuándo fue la última vez que tú compartiste lo que Dios había hablado a tu vida a través de su palabra. ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la acción que Dios espera con respecto a su palabra? Es que yo la ame. Si tú la amas verdaderamente, la vas a consumir, es decir, te vas a alimentar a través de ella. La vas a considerar, es decir, vas a buscar el consejo de la palabra, no vas a llegar y tomar la decisión. Porque todos los días te vas a ver enfrentada y enfrentado con decisiones. Considera la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Y tercero, el que ama la palabra de Dios va a querer compartir la bendición que significa que otro ser humano escuche la bendita palabra del Señor. El Señor dijo, con esto termino, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar mis mandamientos significa ponerlos por obra, por obra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias una vez más por tener tu palabra, Señor, en medio de nosotros. Y también, Señor, gracias por este salmo tan precioso, Señor, como el Salmo 119. Un salmo que exalta justamente tu palabra bendita, Señor, porque ella es para nosotros nuestra lumbrera, nuestro alimento, Señor, nuestra consejera. Gracias, Señor, por tenerla en nuestro idioma y tener la libertad que tenemos en Chile de poder predicar el Evangelio, de compartir, de ser enseñados, de ser exhortados a través de ella. Te ruego, Señor, bendición para la iglesia, acá la gracia de Dios, de Quilicura, para el pastor Antonio, para cada uno de sus miembros, y que tú sigas usándolos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.